voy a dar paso a la ingeniera Liliana, que ella va a hablarles sobre el tema de mejora de la productividad 5S y Kaizen. Como saben, quien se encarga de la moderación a partir de adelante también es el ingeniero Paolo Muñoz, quien va a resolver todas sus preguntas y dudas. Entonces, voy a dar el pase a la ingeniera Liliana. Adelante, Liliana. Buenas tardes con todos. Yo creo que ahí sí se ve bien. Ya. Sí, se ve bien. Ya. Primero, darles la bienvenida a todos los que, como les comentó Flor, se están dando el tiempo para poder participar de estos webinars. Como ya Flor les comentó, mi nombre es Liliana Morales Gamarra y soy especialista del equipo de asistencia técnica de Xureca Lima. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, como es la mejora de la productividad a través de la aplicación de la herramienta de 5S Kaizen. ¿Ok? Empezamos entonces. A ver, voy a pasar esto. Ya. Esta charla tiene dos objetivos, básicamente. La primera es que ustedes puedan identificar los factores que incrementan los costos de producción dentro de sus procesos. Y el segundo objetivo es que ustedes puedan conocer los conceptos básicos respecto a la metodología de 5S Kaizen. ¿Ok? Entonces, entremos a identificar un poquito cuáles son los factores que incrementan los costos de producción en la empresa. En este caso, para comentarles, todas las personas, así sean emprendedoras o en el caso de ustedes que son empresarios, están constantemente buscando incrementar la rentabilidad de su negocio, incrementar sus ganancias, ¿no? Pero nosotros sabemos que las ganancias o la rentabilidad de nuestro negocio es el producto de nuestras ventas menos nuestros costos, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos incrementar nuestras ganancias, tenemos dos opciones. Podemos incrementar nuestras ventas o podemos reducir nuestros costos. Si nos vamos por la primera opción, que sería incrementar nuestras ventas, podríamos desarrollar diversas estrategias, que de repente ustedes la conocen, pero una de ellas, por ejemplo, es hacer mayor marketing, ¿no? Nosotros podemos difundir y esto nos va a permitir de repente incrementar nuestras ventas. Pero desarrollar esta estrategia nos va a generar, de hecho, cierto costo para la empresa. Pero si nos vamos por la segunda opción de reducir nuestros costos, hay una estrategia que nos permite reducir nuestros costos. ¿De qué estamos hablando? De la eliminación de los desperdicios que se generan dentro de nuestro proceso productivo. Los desperdicios también son conocidos como mudas, ¿no? Que es un término japonés. ¿Ok? Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desperdicios? Los desperdicios son básicamente aquellos factores que elevan los costos de producción, ¿ok? De nuestros productos. Ahora, son actividades, nosotros sabemos que en todos los procesos productivos existen, así sea el proceso productivo de calzado, así sea el proceso productivo de curtiembre, en todos los procesos existen actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor. Cuando yo menciono que son actividades que agregan valor, me refiero a la característica que se le añade al producto a fin de darle un mayor valor, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la fabricación de calzado, las actividades que agregan valor son las siguientes operaciones. Por ejemplo, el corte, el desbaste y el aparado, ¿ok? Pero si hablamos de aquellas actividades que no agregan valor, es decir, de los desperdicios, generalmente en la industria se conoce 8 tipos de desperdicios, ¿ok? Entre ellos están, por ejemplo, los movimientos innecesarios. De repente esta imagen o esta situación se les hace muy conocida, ¿no? Se les hace muy familiar.
Por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos entender por movimientos innecesarios? Ahí, por ejemplo, vemos a un operario que está haciendo ciertos movimientos buscando un elemento dentro de un área de trabajo. Supongamos que este operario ha estado trabajando con una máquina y a esta máquina de repente empezó a generarse un ruido extraño y entonces el operario se percató que a esa máquina le faltaba un perno, se le había desajustado, se había salido el perno, ¿no? Entonces, como dentro de la empresa no hay un lugar establecido donde se ubiquen o se guarden estos tipos de repuestos o los pernos que se necesitan las máquinas, entonces este operario, ¿qué hace? Opta por trasladarse hacia el área donde él considera que de repente puede encontrar este pernito que él está buscando. Y se pone a buscar entre todas las cosas que tenemos dentro de este ambiente. Este movimiento no agrega valor al producto. Esto disminuye el tiempo dedicado a realizar lo que realmente agrega valor al producto y por ende disminuye la productividad. Otro de los desperdicios que se generan dentro del proceso productivo son las esperas. Como pueden ver en la imagen, esto se genera muchas veces por un mantenimiento no planificado, no planeado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la máquina de repente se malogró y se tiene que hacer un mantenimiento correctivo y mientras se soluciona este problema en la máquina, hay productos en proceso, como no sé si pueden ver en la imagen, pero que están en espera, ¿no? Entonces, esto generalmente lo que puede ocasionar es que nosotros no cumplamos con entregar los productos terminados a tiempo, ¿no? A nuestros clientes. Entonces, esto también genera unos costos en nuestro proceso productivo, elevan los costos y definitivamente disminuye el tema de la productividad. Otro de los desperdicios que son muy comunes o que nosotros hemos podido identificar durante los procesos de asistencia técnica son los transportes innecesarios. ¿Ok? Que incluye personas de repente subiendo y bajando materia prima, básicamente porque, por ejemplo, la planta de producción está en el primer piso y el almacén de materia prima está en el segundo piso, ¿no? Esta actividad de estar subiendo y bajando materia prima en jabas, que muchas veces es donde bajan los materiales, lo que genera es un cansancio en el operario, ¿ok? Y por ende disminuye la productividad. Uno de los problemas que puede generar, por ejemplo, es que el operario que está encargado del almacén no pueda o no tenga los despachos a tiempo, ¿no? Los despachos, de acuerdo a las órdenes de producción, no los pueda tener a tiempo, ¿no? Entonces, esto nos va a generar, lógicamente, un desperdicio, ¿no? Un tiempo. Ahora, y estos problemas generalmente, ¿por qué se dan? Porque no hay una buena distribución de planta, porque no se ha trabajado bien en un tema de layout, y porque no se ha evaluado bien el flujo o la secuencia de operaciones. ¿Ok? Otro de los desperdicios que también son bastante comunes y que elevan los costos son los defectos. Los defectos, ¿por qué se consideran como desperdicios? Porque para poder nosotros reprocesar este producto que está defectuoso, vamos a invertir materiales, vamos a invertir mano de obra y maquinaria también. Y esto, lógicamente, elevan los costos de nuestros productos, ¿no? Otro de los desperdicios que son muy comunes son los sobreprocesos. El sobreproceso también es considerado como un desperdicio, ¿no? Es decir, hacer un trabajo extra sobre un producto sin considerar a qué público objetivo va dirigido mi producto es un desperdicio.
Por ejemplo, ¿no? Supongamos que mi público objetivo es un público más conservador, ¿no? Son señoras un poco más conservadoras. Entonces yo no podría desarrollar un tipo de producto como el que están viendo en la imagen, porque probablemente no me lo vayan a comprar, ¿no? Y yo he invertido en desarrollar ese producto, incluso he invertido más material, he realizado más actividades, he invertido en materia prima, he invertido en mano de obra, tiempo, y finalmente es probable que no lo venda, porque no está bien direccionado hacia mi público objetivo. Eso es uno de los desperdicios también. Otro de los desperdicios es el talento humano. El subestimar la creatividad, ¿no? Y la inteligencia de los operarios es un desperdicio, porque muchas veces en ellos, nosotros por ejemplo que trabajamos directamente con ellos, muchas veces en ellos encontramos la solución a nuestros problemas. Por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo en su pantalla, es cuando nosotros realizamos la implementación de la metodología 5S Kaizen en una empresa que hacía empaquetaduras de caucho. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, pueden ver al operario, ¿no? ¿Cuál era la operación que él tenía que realizar? Él tenía que poner partes de caucho en el molde, ¿no? Tenía que cortar piecitas de caucho y tenía que colocarlas en el molde. Una vez que estaban colocadas en el molde, él los ubicaba en la máquina vulcanizadora, ¿no? Y mientras este molde estaba en la máquina, él esperaba a que pase un tiempo, ¿no? Y digamos, se vulcanice este caucho, ¿no? Cumpla con todo su proceso. Entonces, y una vez que terminaba, retiraba el molde de la máquina y sacaban estas empaquetaduras, ¿no? Que son piezas pequeñas de caucho. De esto, al momento de retirar, él identificaba, por ejemplo, algunos cauchos, algunas empaquetaduras que eran defectuosos y algunas empaquetaduras que estaban bien, ¿no? Pero él las retiraba todas y había otra persona adicionalmente que hacía este tipo de selección, ¿no? Que tenía que, una vez que terminaba de retirarlo del molde, tenía que separar los que estaban defectuosos y los que no estaban defectuosos. Pero el adicionar un operario en este proceso era un costo para la empresa, ¿ok? Y lo que nosotros hicimos es, si este operario que estaba manejando la máquina o estaba trabajando con la máquina tenía tiempos de espera o tenía, porque mientras estaba en la máquina este molde, él mismo podía hacer esta parte de seleccionar aquellas piezas que estaban con defectuosas, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Con el mismo ingenio de los operarios, en la mesa de trabajo, como no sé si pueden ver la imagen, pero se hicieron 2 agujeros, ¿no? Entonces, mientras él iba retirando las empaquetaduras del molde, iba seleccionándolas, ¿no? Las que tenía defectuosas, las colocaba por un lugar, por uno de los agujeros que se había hecho en la mesa, y las que estaban bien por el otro lugar, ¿no? Pero él podía realizar esta actividad mientras esperaba a que la máquina cumpliera con su función, que era vulcanizar estos cauchos, ¿no? Entonces, esto nos permitió a nosotros digamos, no tener que integrar un operario más a este puesto de trabajo, ¿ok? Y eso reduce los costos de la empresa, ¿ok? Reduce los costos, reduce los tiempos de operación en la empresa, ¿ok? Entonces, hay que considerar mucho este desperdicio también. Otro de los desperdicios que son muy comunes dentro de las empresas son los inventarios. Pero me refiero al stock acumulado. El inventario que sobrepase lo que necesito para cubrir mi producción tiene un impacto negativo en la economía de la empresa. Porque muchas veces los saldos lo guardamos por un periodo largo, ¿no? Por un periodo de tiempo largo. Y si no los guardamos en condiciones adecuadas, lo que pasa
es que cuando lo necesitemos o cuando tengamos que utilizarlo, probablemente este material ya esté dañado, ¿no? Adicionalmente, estamos ocupando un espacio valioso en este caso, dentro del almacén. Nosotros, por ejemplo, hemos podido identificar, o nos ha pasado, que hay empresas que tienen saldos y lo almacenan, ¿no? Van almacenando todo lo que muchas veces ni siquiera saben lo que tienen en el almacén, ¿no? Y les queda tan corto el espacio que tienen, que han designado para un almacén, que ellos optan por asignar otro ambiente dentro de la empresa para que sea utilizado como almacén. O incluso nos ha pasado que hay empresas que, por ejemplo, alquilan otro local cerca a la empresa, a la planta de producción, y ese espacio que han alquilado nuevamente lo utilizan para almacenes, ¿no? Pero aquí en este caso la solución era bastante práctica, ¿no? Primero teníamos lógicamente que retirar todo aquello que no era necesario en este ambiente de trabajo. Eso es uno de los desperdicios también que muy frecuentemente lo vemos en las empresas. Otro de los desperdicios es la sobreproducción. ¿Y por qué es un desperdicio? Es bastante frecuente la creencia de que producir grandes lotes y almacenarlos hasta que el mercado los demande, ¿no? Que es lo ideal. Muchos piensan que eso es lo ideal, pero no consideran que para producir grandes lotes vamos a tener que invertir para comprar materia prima anticipada. Vamos a tener que definir un espacio para poder almacenar todo lo que estamos produciendo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que ven, eso es una sobreproducción. Y en el espacio donde habían designado para almacenar los productos terminados, como ustedes ven, ya está al tope, ¿no? Ya no hay más espacio para poder almacenarlo. Entonces, esto generalmente se debe porque no se ha hecho de repente una buena planificación de la producción. Estos son los desperdicios que generalmente se presentan dentro de los procesos productivos. De estos desperdicios que hemos estado viendo, ¿no? Que hemos hablado de la sobreproducción, de las esperas, de los transportes, el sobreproceso, los inventarios, los movimientos, los defectos y el talento humano, que de hecho ustedes al ver las imágenes de repente se han sentido identificados. Los más costosos para la empresa son estos tres: la sobreproducción, las esperas y los defectos, los productos defectuosos. En ellos es los que nosotros debemos incidir y buscar las estrategias para poder reducirlas o eliminarlas. Conozcamos entonces cuáles son las herramientas que nos permiten reducir o eliminar estos desperdicios. Si bien es cierto, dentro de lo que es Lean Manufacturing, hay muchas herramientas que nos permiten reducir o eliminar estos desperdicios. Pero nosotros vamos a enfocarnos en la metodología de 5S Kaizen, que también es una herramienta que está enfocada en la eliminación de estos desperdicios. Como les decía, dentro de lo que es Lean Manufacturing hay herramientas o métodos que nos permiten reducir y eliminar lo que son los desperdicios que hemos estado viendo inicialmente, ¿no? Y una de ellas, como les decía, es la metodología de 5S Kaizen. Entonces, entremos de lleno a analizar en qué consiste esta metodología. Bueno, la 5S es una metodología, como les decía, que está enfocado en la eliminación de desperdicios, pero que busca un cambio en los hábitos y actitudes de las personas, ¿no? Esta metodología busca incrementar la productividad a través de la eliminación de desperdicios y busca mejorar también las condiciones de seguridad. Esta metodología de 5S se basa en 5 principios, ¿ok? La primera es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.
y que significan respectivamente clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Entremos entonces a ver en qué consiste cada uno de estos principios. Sadie, por ejemplo, que es clasificar, nos dice que si nosotros tenemos sitios de trabajo colmados de cosas innecesarias, lo que realmente es útil para nosotros no la vamos a poder encontrar con facilidad. ¿Ok? Se van a perder dentro de este cúmulo de cosas que estamos guardando. Entonces, lo que busca este primer principio, que es clasificar, es eliminar las cosas que son innecesarias y de esta manera poder liberar los espacios para poder darles un uso óptimo. ¿Ok? Este primer principio se puede implementar paralelamente con el segundo principio, que es Seiton, que es el orden, ¿no? Que es ordenar. Pero cuando hablamos de ordenar, tiene que ver con un asunto más práctico, ¿ya? Nosotros lo vamos a relacionar con 3 conceptos básicamente. El primer concepto relacionado al orden es que cada elemento o cada objeto o cada material tiene que tener un lugar definido, ya sea dentro del almacén, ya sea dentro de la planta de producción. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en la primera imagen, ahí pueden observar, este es un almacén de materia prima. Ustedes pueden observar que están ubicados, que cada cuero, cada material que está dentro de este almacén, tiene una ubicación definida. ¿Ok? Otro de los conceptos asociados al orden es que cuando sea necesario, ojo que tengo que recalcar que solamente es cuando sea necesario, las cosas o los objetos tienen que llevar etiquetas, ¿ok? No es que se ponga etiquetas a todo, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad de colocar etiquetas? Que el trabajador o que los trabajadores que trabajan en ese lugar o que están operando en ese lugar y sepan a dónde tienen que devolver los objetos después de haberlos utilizado. ¿Ok? Otro de los conceptos y el tercer concepto asociado al orden es que las cosas deben estar o debemos disponer las cosas de acuerdo a la frecuencia de uso. Es decir, las cosas que se usan con mayor frecuencia deben estar mucho más al alcance que las cosas que se usan con menor frecuencia. Por ejemplo, en la imagen que vemos en el almacén de materia prima, ahí, por ejemplo, se implementó lo que son las 5S, pero se utilizó, por ejemplo, el diagrama de Pareto para establecer cuáles eran los productos o los materiales que tenían mayor rotación. En este caso, lógicamente, eran las bananas, lo que tenían mayor rotación. Por eso es que nosotros las ubicamos cerca al ingreso del almacén, ¿no? Porque eran elementos que utilizaban frecuentemente. Adicionalmente, también hay que considerar que, por ejemplo, los que tienen menor rotación hay que ubicarlos en la parte más alta y los que tienen mayor rotación en la parte más baja para que sea un poco más accesible. ¿Ok? El objetivo de esta segunda S es convertir los ambientes de trabajo en áreas más productivas, ¿no? Con mejores disposiciones y con mejor acceso a todo lo que sea necesario. Por ejemplo, esta es una de las imágenes que ya habíamos visto cuando hablábamos de desperdicios, ¿no? Que son movimientos innecesarios en la búsqueda de un elemento específico. Si nosotros implementamos solo lo que son los 2 primeros principios, es decir, si solo implementamos lo que es clasificar y ordenar, lo que vamos a tener es el siguiente resultado, ¿no? Vamos a tener áreas mucho más productivas donde se ha establecido o se tienen mejores disposiciones y acceso a todo lo que es necesario. ¿Okay? No sé si pueden ver la imagen, pero es la misma
la misma área de trabajo, donde ya se han hecho las mejoras. Esta también es una empresa donde nosotros hemos implementado lo que es la metodología de las 5S Kaizen, ¿no? Y por otro lado, y sobre todo que estaríamos eliminando uno de los 8 desperdicios, ¿no?, que hemos estado viendo. Ahora, cuando hablamos de ordenar, no solo nos referimos a la parte física de la empresa, ¿no?, sino también nos referimos a la parte del flujo de los procesos, ¿no? Tenemos que ver si la secuencia de nuestros procesos está establecido de manera lógica, ¿no?, si tienen una secuencia lógica. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, por ejemplo, en las empresas, consideramos el tema por ejemplo, los pasillos de seguridad, los estacionamientos para ubicar los elementos o los productos que están en tránsito, ¿no? Ahora, con lo que ha salido en el nuevo protocolo, no sé si algunas personas han estado presentes en la charla que se dio ayer. Cuando nosotros trabajemos el tema de mejorar el layout de nuestra empresa, o cambiemos la forma en cómo está distribuida nuestros puestos de trabajo, ahora nosotros tenemos que considerar que el espacio entre puestos de trabajo tiene que ser mínimo de 1 metro, ¿no? Que se tienen que demarcar los pasillos de seguridad y que se tienen que demarcar también las zonas para almacenamiento transitorio, ¿no?, de algunos productos en proceso. Como vemos en la imagen, que es lo que se trabaja normalmente cuando nosotros también implementamos este principio dentro de las empresas, ¿no? Esa también es una fotografía de una empresa en la que nosotros hemos implementado la metodología de 5S Kaizen, ¿no? Entonces, lo que quería que recuerden es que cuando hablamos de orden, no solo nos estamos enfocando a la parte física del puesto de trabajo, sino que también tenemos que analizar las operaciones. Tenemos que asegurar que el flujo de las operaciones esté de manera lógica, ¿no?, que haya un flujo lógico de operaciones. ¿Ok? Entonces, entremos a analizar lo que es el tercer principio que es CEISO, que nos habla de la limpieza. ¿Ok? Y en este punto sí quería comentarles que la limpieza no tiene que ver solo con el acto puramente de limpiar, ¿no? Algunas personas que conocen de la metodología no tienen muy en claro este concepto, ¿no? Y creen que este principio solo habla del acto de limpiar. No es así, ¿no? Nosotros vamos a relacionarlo con 5 conceptos básicos para que ustedes puedan entender digamos, tengan un panorama más amplio de en qué consiste este principio. El primer concepto asociado a la limpieza es que limpiar no es solo el acto de quitar la suciedad, sino que deberá ser entendida como un proceso de inspección. Desde este punto de vista, lo que nosotros recomendamos es que sean los mismos operarios quienes realicen la limpieza tanto de sus equipos como de las máquinas, ¿no? Porque de esta manera ellos van a poder identificar algunos problemas que se puedan presentar en la máquina, por ejemplo, ¿no? Ellos lo pueden inspeccionar y de repente pueden detectar que hay un ruido extraño que está generando esta máquina, o que de repente hay fugas de aceite, o por ejemplo que hay solturas, ¿no? Entonces, en este caso, la limpieza nos está sirviendo como una inspección que nos permite detectar a tiempo estos problemas que están recién en su fase inicial, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder tomar una acción antes de que esta máquina, digamos, se malogre y tengamos que hacer un mantenimiento correctivo, ¿no?
Otro de los conceptos asociados a la limpieza es que todo equipo se conserva mejor cuando está limpio, ¿ok? Todo activo se conserva mejor cuando está limpio. El tercer concepto asociado a la limpieza es que las zonas o las áreas más limpias son más seguras, ¿no? Son ambientes más seguros. Mientras más limpias estén las áreas, serán más seguras, ¿no? Otro concepto asociado a lo que es la limpieza es que nos permite reducir fallas. Como muchos saben, hay 5 causas raíces que nos pueden generar una falla en la máquina o en el equipo que estamos operando. Entre estas causas raíces, por ejemplo, está el tema de una mala lubricación, una mala limpieza, una mala operación, una mala configuración y las solturas, ¿no? Las solturas de piezas, de pernos, etc., ¿no? Ahora, pero si nosotros hacemos una buena limpieza, estamos disminuyendo una de estas 5 causas, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Ahora, y el quinto concepto asociado a la limpieza es que mejor que limpiar es eliminar las fuentes de suciedad. Yo creo que este concepto sí es un poquito más manejable por ustedes, porque, por ejemplo, ¿no? En el proceso o en la operación de corte, ¿no? Cuando están cortando, ¿qué pasa en las fábricas de calzado? Los operadores realizan esta operación y los residuos de cuero generalmente lo desechan al piso, ¿no? Entonces, cuando termine la jornada, o digamos al mediodía en algunos casos, lo que tienen que hacer los operarios es una actividad adicional, porque van a tener que recoger todos estos desperdicios que se han tirado al suelo, ¿no? Para ponerlas en un tacho de residuos, ¿no? Pero si nosotros hacemos una mejora en este puesto de trabajo, en esta mesa de corte, y hacemos ciertos mecanismos o adaptamos esta mesa para que tenga, de manera que estos desperdicios puedan caer directamente a un tacho de residuos. Entonces vamos a eliminar esta actividad de tener que estar recogiendo todos los residuos que nosotros hemos tirado, en este caso al piso, ¿no? Entonces esa es una mejora, es un Kaizen que se trabaja dentro del puesto de trabajo. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos en el siguiente ejemplo, en este caso la limpieza, lo que nos permite, en este caso, como les decía, es realizar un proceso de inspección. Y realizar un proceso de inspección nos va a permitir detectar a tiempo los problemas en los equipos y evitar de repente que la línea tenga que parar, ¿no? Evitar parar la línea de producción. Si nosotros evitamos parar la línea de producción, vamos a poder eliminar lo que es este desperdicio, ¿no? Que, por ejemplo, existan productos en proceso que estén esperando a que nosotros reparemos esta máquina para volver a operar, ¿no? Para volver a producir nuevamente. Entonces, por eso es la importancia de que la limpieza sea vista como un proceso de inspección más que como un acto puramente de limpiar. ¿Ok? Ahora, por otro lado, con respecto a lo que es la seguridad, en el protocolo sanitario que se ha difundido ya el día de ayer, también te hablan sobre el tema de la limpieza, ¿no? Y te dicen que las empresas están obligadas a implementar medidas de higiene y de limpieza y desinfección que permitan a los trabajadores contar con ambientes seguros, ¿no? Por ejemplo, te piden medidas como para el lavado de las manos, que tengas los servicios higiénicos limpios y te piden que exista un cronograma de limpieza. ¿No? Todos estos temas, todos estos puntos lo pueden implementar, lo pueden llegar a implementar a través de lo que es la implementación de lo que es
las 5S Kaizen, ¿no? El implementar estas medidas nos va a permitir que tengamos menos probabilidad de contraer enfermedades y menos accidentes también. ¿Ok? Ahora, con lo que respecta a la cuarta S, estandarizar, también es uno de los principios poco entendidos, ¿no? Y tiene que ver con un tema de eliminar la causa raíz y tomar medidas para que estas causas no se vuelvan a presentar. ¿A cuántas personas de repente nos ha pasado que hemos tenido el mismo problema? Más de una vez, ¿no? Si nos ha pasado es porque nosotros no hemos estandarizado bien nuestro sistema, es porque nosotros no hemos estandarizado bien nuestro proceso, ¿no? Entonces, todo lo que signifique evitar errores y mantener el nivel alcanzado tiene que ver con la estandarización. La mayoría de las personas, dentro de todas las formas que hay para estandarizar, generalmente utilizan los procedimientos y los instructivos, con el fin de evitar justamente lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Que son los productos defectuosos. ¿Ok? Pero hay que recordar algo que es muy importante. Cuando nosotros trabajemos con procedimientos, debemos asegurarnos que estos procedimientos no solo queden en las personas que han elaborado este procedimiento, ¿no? Sino que llegue a manos de quienes operan, ¿no? De quienes realizan este trabajo. Porque si no es así, tendríamos un problema, ¿no? Recuerden que el estándar que no evita errores no es un buen estándar, ¿no? Y habría que buscar otro tipo de mecanismos justamente para el proceso de estandarización. Otra de las formas de estandarizar o otra de las técnicas que podemos utilizar para estandarizar son los controles visuales y los pokayoke, ¿no? El pokayoke, que es un término japonés también, que nos sirve para poder estandarizar. Y justo como les comentaba, haciendo un poco relación con lo que es el protocolo, en el protocolo también, respecto al tema de seguridad, nos piden que debemos elaborar procedimientos, ¿no? Procedimientos tanto de limpieza, procedimientos para la limpieza de los mobiliarios, de las máquinas, ¿no? Y de los equipos, ¿no? Y que también, otro de los puntos que nos están pidiendo también, y que ustedes tienen que tener en cuenta, es que debemos evaluar los puestos de trabajo y depende al riesgo o depende al puesto de trabajo, nosotros debemos estandarizar qué equipos de protección personal son los que vamos a asignar al operario, según el puesto de trabajo, ¿no? Según las actividades que realicen. ¿Ok? Y finalmente, hablamos del tema de la disciplina. La quinta S, que es Shitsuke, nos habla de disciplina, ¿no? Y esta tiene que ver con el objetivo es convertir la práctica de las 4 primeras S en un hábito, ¿ok? Para ello podemos utilizar ciertas técnicas o ciertas estrategias, como por ejemplo, las auditorías permanentes, ¿no? Es una de las cosas que podemos realizar para poder crear este tema de disciplina. También podemos utilizar periódicos murales, ¿no? Donde vamos a difundir cierta información que nos permita crear el hábito en los operarios, en los trabajadores. Y otra estrategia, y considero que es una de las más importantes, es el entrenamiento permanente en el trabajo, ¿no? Entonces se puede fijar días para realizar charlas de repente, ¿no? Estas charlas tienen el propósito de incrementar el conocimiento de los operarios y de esta manera vamos a lograr que los conceptos permanezcan y con el tiempo se conviertan en hábitos. ¿Ok? Como les decía, haciendo un poco comparando, viendo los requisitos que nos están pidiendo dentro del protocolo, también nos están pidiendo el tema de formación. También se considera las capacitaciones,
el compartir información como dos cosas fundamentales para fomentar el tema de protección. Y también uno de los aspectos que se consideran es colocar carteles o avisos, como les decía, que podemos realizarlo en los periódicos murales, que fomenten o que nos permitan crear el hábito, ¿no? Entonces, como les digo, todos estos aspectos ustedes lo pueden lograr a través de la implementación de lo que son las 5S y el Kaizen. Aquí sí tengo que hacer digamos que hay que resaltar unas cuantas cosas, ¿no? Para que el éxito de esta implementación, para que el éxito de la implementación tanto de las 5S, del Kaizen, tengan éxito, tenemos que tenemos que crear una cultura Kaizen dentro de la organización. Y la cultura Kaizen, básicamente lo que busca es involucrar a todos los miembros de la empresa, ¿no? Si nosotros queremos implementar una metodología como 5S, lo que tenemos que hacer es involucrar a todos los miembros de la empresa para que de esta manera ellos mismos puedan ir generando ideas de mejora y sean ellos quienes finalmente las implementen. ¿Ok? Otro de los aspectos muy importantes para poder lograr la implementación de esta metodología es que busquemos la integración, en este caso de la gerencia. Nosotros tenemos que asegurarnos que la gerencia se integre en todo este proceso, porque de lo contrario es probable que no se tenga éxito en la implementación de esta metodología, ¿no? Y cuando hablamos de integración gerencial, es necesario que los gerentes, en este caso, asuman el liderazgo y el compromiso de los procesos de mejora continua. Así, por medio del ejemplo, van a poder generar movimiento en sus trabajadores, ¿no? Entonces, estos son dos aspectos muy importantes al momento de implementar lo que son la metodología de 5S Kaizen. Pablo, no sé si hasta ahí se les ha presentado alguna consulta. ¿Cómo están nuevamente? Sí, Lili, tenemos una pregunta, en este caso, de Rubén Vergara. Lo voy a poner en este caso para que pueda formularlo. Déjame ubicarlo primero, discúlpame. Ya. Vamos a ver. Rubén Vergara, ok. Rubén, te acabo en este caso de activar, para que puedas activar el micrófono, para que puedas formular la pregunta, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas noches, ingeniera Liliana. Gracias por la ponencia en primer lugar y tenía una curiosidad. Muchas veces en el trabajo diario, a veces hay algunos hábitos de que el trabajador utiliza de repente indebidamente la luz para poder alumbrar su lugar de trabajo cuando existe la luz natural, o de repente utiliza el agua de manera excesiva. Yo me estaba preguntando, ¿es considerado esto como uno de los desperdicios o mudas que ha descrito en la parte inicial de la ponencia? Ya, ese punto no lo hemos descrito como un desperdicio dentro de esta explicación, pero sí se considera como uno de los desperdicios. De hecho, si nosotros al momento de hacer mejoras en nuestro puesto de trabajo, lo que debemos buscar al momento de ubicar o distribuir los puestos de trabajo es que ellos utilicen o puedan tener acceso a la luz natural, ¿no? Y si en este caso ellos tienen acceso, si se ha trabajado la distribución y se ha considerado este punto, entonces se debería establecer ya como un tipo de norma el que no puedan utilizar o no puedan, digamos, utilizar la luz eléctrica, primero porque no es necesario, no sería necesario, y segundo porque nos genera o nos incrementan los costos, en este caso para las empresas, ¿no? Por eso es muy importante el tema de cómo se distribuye también los puestos de trabajo, ¿no? Pero sí es considerado, de hecho, un desperdicio. Ingeniera, disculpe, ¿es válido, por ejemplo, como es un hábito, y nos estaba mencionando en la última S de Shizuke Disciplina,
que tendremos que cambiar los hábitos, ¿no? Progresivamente. Exacto. Sería válido que esa norma en la cual indique que no se debe utilizar indebidamente se pueda colocar en el reglamento del trabajo, de tal manera que los colaboradores de una u otra manera se sientan, entre comillas, un poquito obligados hasta formar un hábito voluntario luego de que se respete el uso de recursos. Ya. En algunos casos, como por ejemplo, en algunas operaciones, como por ejemplo el corte, los operarios sí necesitan tener una luz clara, ¿no? Sí, como les digo, durante la distribución se ha considerado ubicarlos en un ambiente donde les dé la luz natural, ya no habría necesidad. Pero de no ser el caso, ellos sí necesariamente van a utilizar la luz eléctrica, definitivamente, porque no se ha considerado este aspecto dentro de la distribución, al momento de hacer la distribución. Entonces, por ese lado, nosotros no podríamos, digamos, como que impedir que ellos utilicen la luz, porque es una de las necesidades que ellos tienen para poder realizar su trabajo. Pero si, como te digo, la distribución permite que trabajen con la luz natural, en todo caso ya tendría que entrar dentro de las normas o las políticas, ¿no?, que se manejen dentro de la empresa. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. Listo, Lili. Continuamos por ahora. Ok. Entonces, en este caso, yo quería compartir con ustedes un caso de éxito donde se implementó la metodología de 5S. ¿No? Estamos hablando de una empresa que se dedica a la fabricación de calzado. A la fabricación de calzado y accesorios de cuero, ¿no? Y básicamente lo que nosotros queríamos compartir con ustedes es cuál fue el proceso de implementación. Cómo es que hicimos la implementación de la 5S Kaizen y cuáles fueron los resultados que obtuvimos. ¿Ok? Antes de entrar a lo que es el proceso de implementación, yo quiero mencionarles que para nosotros, particularmente bajo la metodología que nosotros manejamos en el CITECAL, es muy importante el tema del diagnóstico. ¿Por qué? Porque este diagnóstico, el diagnóstico inicial, a nosotros nos permite conocer la situación de la empresa, ¿no?, en el momento que nosotros vamos a iniciar con la implementación. Como ustedes pueden observar, esta era la situación inicial de la empresa. Aquí, por ejemplo, el gerente de la empresa nos contactó porque quería implementar la metodología en 2 ambientes de la empresa, en 2 áreas de la empresa, tanto en lo que era la planta de producción como en el almacén de materia prima. Y esta era la situación que nosotros encontramos durante nuestro diagnóstico inicial, nuestra visita de diagnóstico inicial. Ahora, para hacer nuestro diagnóstico inicial, bajo la metodología que nosotros manejamos, utilizamos un formato de diagnóstico, ¿no? Este formato de diagnóstico tiene categorías, ¿no? Maneja 5 categorías que son básicamente los conceptos que se manejan dentro de lo que es 5S Kaizen. Pero como pueden observar, cada categoría, dentro de cada categoría, nosotros también consideramos ciertos puntos que vamos analizando, ¿no? Ciertos aspectos dentro de la empresa que vamos analizando para poder tener un panorama más global de la situación en que se encuentra la empresa, ¿no? El nivel de 5S en el que se encuentra la empresa. Y una vez que nosotros llenamos este formato, que es desarrollado por el equipo de asistencia técnica del CITECAL, tenemos los resultados del diagnóstico, de este primer diagnóstico inicial, ¿no?, que nos permite identificar, como les decía, el nivel de 5S que tiene la empresa. En este caso, nosotros como hicimos la implementación en 2 áreas de la empresa, tanto lo que es la planta de producción como el almacén,
Entonces obtuvimos los siguientes resultados, ¿no? Y también pudimos llegar a las conclusiones que dentro de esta empresa existían desperdicios, existían problemas, que eran, por ejemplo, los transportes, los movimientos innecesarios y los inventarios, ¿no? Entonces, en base a este diagnóstico, lo que nosotros hacemos generalmente es elaborar un plan de mejora, ¿ok? En este plan de mejora, el cual se elaboró para esta empresa, en este caso, nosotros describimos todas las actividades que vamos a ir desarrollando, el paso a paso de cómo vamos a ir implementando la metodología. De acuerdo, obviamente, enfocado en la solución de los problemas que hemos encontrado en el diagnóstico inicial. ¿Ok? En este caso se le presentó este plan de mejora a la empresa y la empresa, una vez que aprueba el plan de mejora, recién ahí es donde nosotros iniciamos con el proceso de implementación. Entonces, nosotros iniciamos con el proceso de implementación en el almacén de materia prima, pero uno de los principales objetivos que teníamos fue eliminar los transportes innecesarios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía en esta empresa? Esta empresa tenía la planta de producción en el primer piso y el almacén de materia prima en el segundo piso, ¿no? Como podemos ver ahí, por ejemplo. Ese es el almacén de materia prima, que estaba ubicado en el segundo piso. Y era una chica la que estaba encargada de este almacén de materia prima. Entonces, ¿y ella qué tenía que hacer? Diariamente tenía que preparar estas jabas, de acuerdo a los órdenes de producción, con los materiales que necesitaban para que posteriormente los llevara. Los tenía que bajar por las escaleras todos los días, ¿no? Terminaba de preparar y tenía que bajar estas jabas a la planta de producción que estaba ubicada en el primer piso. Ese era uno de los problemas que nosotros habíamos identificado. ¿Por qué? Porque muchas veces en este proceso de estar transportando estas jabas del segundo piso al primer piso, se invertía tiempo, ¿no? Aparte de que obviamente generaba un cansancio en el operario, ¿no? En la persona que estaba encargada de realizar este trabajo. Entonces, y otro de los problemas es que muchas veces no llegaba a preparar estas jabas para, de acuerdo a las órdenes de producción. Y eso, lógicamente, retrasaba el proceso productivo, ¿no? El inicio del proceso productivo. Entonces, para nosotros ese era un gran problema que habíamos identificado dentro de la empresa. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicamos la metodología, cierta metodología de distribución, ¿no? Y optamos, y tras este análisis, la solución que nosotros planteamos fue trasladar este almacén de materia prima, que estaba ubicado en el segundo piso, hacia el primer piso, ¿no? Como estaba inicialmente ubicado en el segundo piso, entonces nosotros optamos, tras este análisis de afinidad, ¿no? Lo ubicamos en el primer piso, cerca a lo que era la planta de producción, ¿no? Estaban ahí, era como que ambientes juntos, ¿no? Estaban, el acceso era muy rápido, ¿no? Entonces, hicimos este plano de distribución, lo presentamos a gerencia, gerencia lo evaluó, tuvimos una reunión, justificamos este plano y gerencia lo aprobó, ¿no? Una vez que gerencia aprueba este plano de distribución, de mejora en realidad, lo que hicimos fue implementar ya el proceso en sí, el traslado, ¿no? Entonces trasladamos todos los materiales, todo el tema de materia prima que había en el almacén, lo trasladamos al segundo piso, al primer piso, perdón, como pueden ver en las imágenes, ¿no? Ahí hay varias personas involucradas en este proceso, ¿no? Que es justamente lo que yo les comentaba, ¿no?
que para que el éxito de la implementación de la metodología de 5S Kaizen es necesario el involucramiento de todas las personas, ¿no? Kaizen justamente lo que te pide, o crear, o tener una cultura Kaizen en nuestra organización, es poder lograr el involucramiento de todas las personas. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo es que se dio este proceso de mudanza, por decirlo, o de traslado, ¿no? Del almacén de materia prima. Aquí hay otra imagen, ¿no? Y paralelamente a este proceso de reubicar el almacén de materia prima, implementamos lo que es la primera S, lo que fue clasificar, lo que es clasificar, ¿no? Entonces, al implementar la primera S, durante este proceso, pudimos eliminar muchos elementos que eran innecesarios, pero que lo mantenían dentro del almacén de materia prima. ¿Y por qué lo mantenían? Porque para gerencia era muy, digamos que era una decisión bastante complicada el hecho de deshacerse de algunos materiales que tenían dentro del almacén de materia prima, ¿no? Pero por eso es que uno de los temas muy importantes es que el gerente esté involucrado, que gerencia esté involucrado, que gerencia esté convencido que esta es una herramienta que les va a poder, que les va a permitir mejorar tanto el tema organizacional como el tema de productividad. ¿Ok? Entonces se implementó y lo que es la primera S en este proceso y se clasificaron los elementos que no eran necesarios. El siguiente paso que hicimos en esta empresa fue, como ya habíamos realizado la clasificación, entonces nos quedamos solamente con los elementos necesarios. Y empezamos a inventariar. Ellos no tenían un inventario, ellos no llevaban un inventario, ¿no? De repente la que estaba encargada registraba en su cuaderno, en este caso, pero no tenía un control, digamos, que le permita brindar un dato confiable, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es pedirle que empezaran a inventariar todo lo que había en el almacén. Y para ello, inicialmente utilizamos un Cardex que nos permitía controlar básicamente los movimientos de los materiales que se tenían en el almacén, ¿no? Empezamos por el Cardex. Una vez que se habían inventariado todos los elementos o todos los materiales que habían dentro del almacén de materia prima, pasamos a lo que era proporcionarle un aplicativo en Excel, ¿no? Este aplicativo en Excel, que fue desarrollado por el equipo de asistencia técnica del CITECAL, lo que le permitía, en este caso, a la que estaba encargada del almacén, era registrar básicamente los movimientos de stock, ¿no? Se le capacitó, ahí como pueden ver en la imagen, se le capacitó a esta persona para que ella pueda ir registrando ya dentro del aplicativo todos los movimientos de los inventarios que tenía dentro del almacén. Ahora, si bien es cierto, ella no se encargaba del tema de las compras, pero nosotros podíamos eliminar el tema del desperdicio del inventario. ¿Y por qué? Porque ella, al realizar estos cambios y al tener mayor control en su stock, lo que podía hacer es brindar un dato más confiable de la cantidad de determinado material que tenía en el almacén. Esto no lo podía hacer inicialmente. Ahora, cuando ella brinda este dato, o que ella puede, digamos, brindar este dato de cuánto tiene realmente de este producto, quien se encargue de hacer las compras va a tener en cuenta que de repente existe este material en el almacén, qué cantidad es la que existe, y va a poder comprar lo necesario para producir, ¿no? Y no vamos a caer en el desperdicio de tener inventarios acumulados, ¿no? Entonces, eso es uno de los beneficios de poder manejar bien los materiales que se tienen dentro de un almacén. La capacitación también es muy importante, ¿no? La capacitación es uno de los aspectos muy importantes dentro de todo
cambio o dentro de todo proceso de mejora continua, ¿no? Eso es uno de los, en la capacitación constante, sobre todo a los operarios, es donde debemos de incidir, donde debemos de trabajar. Y luego lo que se prosiguió con el proceso de implementación en el almacén de materia prima y se implementó lo que es la segunda S y la tercera S. Como pueden ver, ahí cada elemento tenía un lugar definido, ¿no? Y estaban rotulados aquellos que eran importantes, ¿no? Que se mantengan. Por ejemplo, eran las cajas de las tapillas, ¿no? Y estaban con sus rótulos. Y también se trabajó el tema de los controles visuales, ¿no? El tema de control visual y el tema de la limpieza. También se implementó los pasillos de seguridad, que no sé si lo pueden ver en la primera imagen, pero se implementó el tema de los pasillos de seguridad y de los anaqueles también se rotuló, ¿no? Se hizo la identificación. El siguiente proceso que se hizo, la siguiente mejora que se hizo, fue elaborar este mapa de ubicación de materiales. ¿Por qué? Porque este mapa nos va a permitir, o nos permitió en ese momento, disminuir los tiempos de búsqueda de materiales, ¿no? Nosotros inicialmente, cuando fuimos al diagnóstico, a hacer este diagnóstico inicial, nosotros le medíamos el tiempo, ¿no? Le pedíamos a ella que ubicara determinados materiales y nosotros medíamos el tiempo. Una vez que se hizo todas estas mejoras, volvimos a medir el tiempo y efectivamente se había reducido, ¿no? Entonces es una de las mejoras que nosotros pudimos lograr en esta empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los resultados, el antes del almacén de materia prima, cómo es que nosotros lo habíamos encontrado, y tras los cambios, cómo es que estaba finalmente el almacén de materia prima. Y sobre todo, que ya no tenía que realizar este proceso de estar subiendo y bajando las jabas, porque ya se había trasladado todo este almacén al primer piso, ¿no? Entonces, ahí ya habíamos eliminado ciertos desperdicios, ¿no? Como el tránsito, ¿no? El de tránsitos innecesarios, ¿no? Y esto se refleja en los resultados del diagnóstico, ¿no? Ese es el resultado del diagnóstico inicial y el resultado del diagnóstico final que siempre nosotros realizamos al finalizar el tema de una implementación en un área específica de una empresa. El siguiente cambio, como le dijimos, esta empresa nos pidió implementarlo también en la planta de producción, ¿no? Nosotros iniciamos con la primera S, con lo que es clasificar, porque nos veíamos en la necesidad de liberar espacio dentro de la empresa, ¿no? De liberar espacio y hacer un uso más óptimo de este espacio. Entonces, lo que le pedimos a la empresa, o a los operadores, o a los que estaban liderando todo este proceso, fue que establecieran una zona de descarte, ¿no? Y en esta zona de descarte se iban trasladando todos los elementos que eran innecesarios, ¿no? Y aquellos que ya eran, por ejemplo, máquinas que son muy pesadas y que no podíamos trasladarlas hasta esta zona de descarte, simplemente se les colocaba una tarjeta roja, ¿no? Y aquellos elementos que estaban en la zona de descarte, se elaboraba una lista de estos elementos, ¿no? Porque la finalidad era crear un plan de acción para cada uno de estos equipos mobiliarios. No simplemente es decir que, bueno, como están en la lista, en la zona de descarte, la única opción es desecharlos. No necesariamente. Puede ser que algunos elementos que no nos sirvan en el área de producción o algún mobiliario que no nos sirva en el área de producción pueda ser útil de repente para otras áreas. Entonces, eso es lo que se busca dentro de lo que es la primera S, ¿no? Y otra de las cosas también, por ejemplo, hay máquinas que están obsoletas, de repente ya no lo utilizan. Entonces, lo que nosotros trabajamos con el equipo que está liderando toda esta implementación, y el plan de acción que hacemos es que de repente podamos vender este equipo, ¿no? De repente como, no sé,
como, no sé, de segunda, qué sé yo, ¿no? Pero ideamos un plan para poder recuperar cierta inversión que nosotros hemos realizado al adquirir este equipo, ¿no? Entonces siempre buscamos el tema de poder recuperar cierta inversión que hemos realizado, ¿no? Esto fue el primer paso dentro de lo que era la planta de producción. Luego continuamos nosotros con lo que era el Seiton, ¿no? Con lo que era ordenar. Y en este caso también había un asunto muy particular, aparte de lo que ya le había mencionado, que el almacén de materia prima estaba en el segundo piso. En este caso también el aparado lo habían ubicado en el tercer piso. Entonces, la secuencia de las operaciones no tenían un orden lógico, ¿no? Había que subir, por ejemplo, no sé, los cortes, luego desbastarlos y luego había que subirlos al tercer piso y luego había que bajarlos porque abajo estaba el proceso de armado, de montaje, ¿no? Entonces, eso generaba tiempos, ¿no? Generaba movimientos, transportes innecesarios, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es un nuevo layout, ¿no? Donde nosotros nos aseguramos que las operaciones tendrían una secuencia lógica. Y lo que hicimos fue justamente trasladar el proceso de aparado al primer piso también, ¿no? O sea, centralizamos todas las operaciones de producción en el primer piso. Este layout que nosotros desarrollamos fue el que finalmente se implementó. Y las mejoras que hicimos fue la mejora, obviamente, del flujo de operaciones, se delimitó los pasillos de seguridad y se estableció las zonas de productos en proceso, ¿no? En el protocolo que se está manejando ahora, te piden también que si es necesario, tú hagas una redistribución de tus puestos de trabajo, considerando, como les había comentado ya durante los primeros minutos de la charla, es que tienen que tener, los operarios mínimamente tienen que tener 1 metro de distancia, ¿no? Debe haber 1 metro de distancia mínimo entre puestos de trabajo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que ya se tiene que considerar cuando ustedes decidan realizar este tipo de mejoras en su planta. Ese es uno de los aspectos que tienen que considerar. Otra de las cosas es que también te piden establecer los pasillos de seguridad y te piden establecer las zonas de tránsito para productos en proceso. ¿Ok? Entonces, nosotros consideramos todos esos aspectos cuando hacemos mejoras a través de la implementación de lo que es la metodología de 5S Kaizen, ¿no? Entonces, finalmente aquí pudimos eliminar el tema de transportes, ¿no? Que es un desperdicio, como ya lo habíamos visto. Finalmente se implementó, se realizó mejoras ya en los puestos específicos, ¿no? En cada puesto específico. Por ejemplo, este era el área de acabado, ¿no? Entonces, pero también esta área la utilizaban, por ejemplo, para colocar los productos terminados, para colocar cajas que había que armar, ¿no? Y ahí iban los productos terminados. Entonces, había muchas cosas almacenadas dentro de esta área, ¿no? Y a las personas que estaban operando ya no tenían el espacio suficiente como para seguir realizando su trabajo, ¿no? Entonces hicimos las mejoras también en esta área específica de la empresa. Nosotros implementamos este anaquel, por ejemplo, para que ellas, una vez que estaban haciendo el proceso de acabado, ubicaran en estos anaqueles los zapatos y ahí puedan irse secando, ¿no? Ya no necesariamente mantenerlos en la mesa, ¿no? También se estableció solamente que iban a ir las cajas que iban a ser armadas para luego ser encajados los productos. Y en el ambiente que estaba la parte posterior, establecimos un espacio donde se almacenaban ya los productos terminados. ¿Por qué? Porque desde esta ubicación, donde habíamos colocado los productos terminados, ahí ya era un acceso inmediato para que salgan los productos
ya sea a las tiendas, ya sea a la entrega a los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los trabajos que nosotros también hacemos a través de la implementación de lo que es la metodología de 5S Kaizen. La mejora de los puestos de trabajo específicamente, ¿no? Y los resultados que obtuvimos, ¿no? Inicialmente encontramos de esta manera la planta de producción y tras los cambios pudimos tener una planta de producción como están viendo en la imagen, ¿no? Ya obviamente ahí se había trasladado también el almacén de materia prima, ¿no? Entonces, el almacén de materia prima estaba también en el primer piso y al costado donde iniciaba el flujo de operaciones con corte, ¿no? Entonces, era muy, no había que hacer, digamos, estos temas de, eliminamos el tema de tránsito, ¿no? Que era un desperdicio. Aquí también tienen otra imagen de la planta de producción, cómo era cuando nosotros la encontramos y cómo es que terminó, ¿no? Nosotros establecimos una zona de una isla en el medio de la planta donde se colocaban los productos en proceso, ¿no? Los que iban a pasar a ser procesados. Esas son algunas de las mejoras que se hicieron en esta empresa y de la misma manera, al finalizar la implementación, lo que se hizo fue un diagnóstico final que nos podría reflejar el nivel en el que encontramos la empresa respecto a lo que eran los 5S Kaizen y el nivel en el que nosotros habíamos logrado llevar a la empresa, ¿no? Al nivel que habían logrado ellos mismos llegar respecto a la metodología de 5S Kaizen, ¿no? Y finalmente yo quiero que ustedes se queden con las siguientes ideas clave, ¿no? Quiero que puedan interiorizar estos conceptos, ¿no? El primero es que los desperdicios son actividades que no agregan valor al producto y son factores que elevan los costos. Otro de los conceptos que quiero que quede claro es que las 5S y el Kaizen son herramientas enfocadas en la eliminación de desperdicios para incrementar la productividad y mejorar la seguridad, y mejorar las condiciones de seguridad, ¿no? Y finalmente, el éxito de la implementación de cualquier herramienta de mejora continua, ya sea 5S, Kaizen o cualquier otra herramienta, depende mucho del involucramiento de todo el personal y del compromiso del gerente general. ¿Ok? Entonces, culminada esta parte, no sé si Paolo quieres hacerme alguna pregunta o pasamos a las preguntas que han formulado a través del link. Hola Lili, hola con todos nuevamente. Sí, tenemos algunas preguntas muy interesantes. Bueno, primero voy a comenzar en este caso cediendo la palabra a Cooper Calderón. A ver, denme un segundo y le voy a ceder el micro. Ya. A ver, un momento, listo. Listo, Cooper, te acabo de solicitar para que puedas activar tu micro y formular la pregunta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta era si, ¿qué empresa, perdón, cómo, para, cómo era la homologación o la certificación y qué tiempo dura? ¿Qué empresa lo hace en el Perú o ustedes mismos lo hacen, la certificación de las 5S? La certificación. Bueno, nosotros cuando implementamos la metodología de las 5S en las empresas, no entregamos un certificado, nosotros entregamos una constancia a las empresas que han implementado la metodología de 5S Kaizen, ¿no? Que, como les decía, pueden implementarlo o pueden solicitarnos implementarlo en áreas específicas de la empresa o pueden solicitar que se implemente en todas las áreas de la empresa, ¿no? No habría mayor problema. Gracias. Tenemos otra pregunta más también. A ver, le voy a ceder la palabra a Heidi Elams. Vamos a ver un ratito.
Perfecto. Heidi, te acabo de solicitar para que puedas activar tu micro y puedas formular la pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches, ingeniera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la ponencia, en verdad muy interesante toda la estructura y los cambios que se han implementado a base de la filosofía Kaizen. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Si solamente esta filosofía, que para mí es un estilo de vida realmente, y es muy importante que la misma persona, en este caso el CEO, ¿no? Para implementarlos en empresa, tenga estos conceptos, ¿no? De la filosofía implementados en su rutina diaria, ¿no? Porque sería contraproducente decir que podemos implementar esto solamente a nivel corporativo y no de una forma, digamos, interiorizarlo de manera personal, ¿no? En ese caso, la pregunta sería, si es posible hacer la implementación de esta filosofía a nivel corporativo. Y no solo eso, Sí. sino reglamentar esta filosofía con los colaboradores, ¿no? O es mejor decir que esto se haga parte de una rutina de trabajo y que los colaboradores sientan esto como si fuera una regla general de realizar su trabajo, porque se podría generar un estrés laboral, ¿no? O de otra manera también incomodidad en el colaborador. De hecho, se puede establecer como una política, ¿no? Como una política en la empresa, que determine cuáles son, como dice, las 5S es un tema cultural, ¿no? Lo que busca es un cambio en las actitudes de las personas, en las actitudes y en los hábitos de las personas, para poder llevar a cabo todas estas mejoras. ¿No? El tema de si se puede implementar corporativamente, sí, efectivamente se puede implementar corporativamente. Y uno de los puntos que nosotros, digamos, hacemos mayor énfasis o trabajamos mucho es en las capacitaciones al personal. Nosotros constantemente capacitamos al personal durante todo este proceso de implementación porque lo que buscamos es que incrementar, como les digo, el conocimiento del operario, que se mantengan estos conceptos en el operario y que con el tiempo se vuelvan en un hábito, ¿no? Entonces, el sensibilizar a los operarios es una parte muy importante y es un punto de partida para nosotros, ¿no? Nosotros, en todas las empresas que hemos implementado, lo primero que hemos hecho es, primero, sensibilizar al gerente, que el gerente esté convencido que esta es una herramienta que es la base para que ustedes puedan implementar cualquier otra herramienta de mejora continua, ¿no? Una vez que hemos implementado o hemos sensibilizado al gerente, ya pasamos a sensibilizar a todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Porque necesitamos que interioricen y tengan, digamos, sean conscientes de la importancia de esta herramienta. Eso básicamente. No sé si tienen otra pregunta. Sí, a ver, tengo una pregunta adicional de Marifel Valerio. A ver, le voy a ceder la palabra para que pueda formular la pregunta. Marifel, puedes formular la pregunta, te acabo de desmutear. Ya, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Mi consulta es referente a cómo se podría inducir al personal de la empresa. Eh, Hablo previo a esta implementación de las 5S, por ejemplo. Un personal que no ha recibido capacitaciones y que no recibe charlas constantemente. Entonces, supongamos que la gerencia está interesada en implementar este sistema de las 5S, pero considero necesario que el personal tenga como una inducción y no sea un choque repentino de esta implementación. Entonces, ¿qué me aconsejaría usted para poder inducir al personal? De hecho, uno de de las cosas que nos están pidiendo ya dentro de los protocolos, nos están pidiendo cosas bastante básicas, ¿no?
como ir implementando, por ejemplo, procedimientos de lavado de manos, de desinfección, ¿no? Publicarlos, ¿no? Publicar afiches, ¿no? El hecho de publicar afiches, de implementar periódicos murales, estas actividades van sensibilizando al personal, ¿no? Van sensibilizando, por ejemplo, si ustedes entran a una empresa y ven un afiche grande que dice, no sé, pues, en esta organización se trabaja bajo la cultura Kaizen, o un lema que sea referido al orden, ¿no? Eso ya a ustedes les da una cierta, genera expectativas en los trabajadores, ¿no? Y generar estas expectativas es un buen inicio para poder implementar o para poder iniciar con todo un proceso ya, ¿no? Vamos generando expectativas y luego ya implementamos o vamos ingresando a implementar lo que es esta metodología, ¿no? Pero esa sería una de las estrategias que podríamos utilizar. Perfecto. Y otra pregunta, con respecto al proceso de implementación en el diagnóstico inicial, ¿qué puntos claves debemos de tomar en cuenta para arrancar, por ejemplo, con este diagnóstico inicial? ¿Qué puntos claves sugerirías para, o sea, como en una primera evaluación, en una primera inspección? Ya. Lo primero que tienen que hacer, o en este caso sería recomendable, es que hagan un mapa de flujo de valor, ¿ya? Donde identifiquen todas las actividades que hay dentro de la empresa, todas las actividades que se realizan dentro de la empresa, y puedan identificar aquellas actividades que no agregan valor al producto, ¿no? Entonces, en base a esto, ustedes ya van a poder desarrollar un plan justamente con actividades que estén enfocadas en la eliminación de estos desperdicios, como lo hemos venido viendo durante la charla, ¿no? Porque recordemos que la implementación de esta metodología está enfocada en la eliminación de estos desperdicios. Entonces, ese sería un punto de partida para que ustedes puedan conocer la situación de la empresa, conocer qué desperdicios se están generando y puedan crear un plan para poder implementarlo, ¿no? Para poder implementar la metodología ya en sí. Perfecto, gracias. Y otra consultita, referente al protocolo de limpieza, o sea, protocolo, disculpa, a la parte de limpiar, hasta de las 5 S, habla de que el cronograma de limpieza, también lo habla el protocolo sanitario que está implementando ahorita. ¿Sería considerado entonces dentro de la jornada laboral cierto lapso de tiempo para la limpieza? Sí, justo en el protocolo, no sé si por ahí Paolo me ayuda en esta parte, creo que se han establecido cada cierto tiempo, no sé si Paolo nos... Claro, nos dentro del puedes... protocolo, ahí, Lili, dentro del protocolo establece de que los lugares donde, digamos, son comunes, sea el comedor, sea los baños o sean los pasillos, recomiendan en este caso que la limpieza se haga cada 2 horas, ¿no? Y que se lleve un registro para digamos, para un tema de control. Un registro manual, por así decirlo, ¿no? Que se está limpiando cada 2 horas. Es lo recomendable. Y el tema, de manera general, digamos, ya de sus sitios, lo que recomiendan es por lo menos 2 veces al día. Y el tema de desinfección. Sí, en realidad nosotros, cuando no estábamos en esta coyuntura, lo que establecíamos es que el operario, al ingresar, realice el proceso de limpieza y al momento de retirarse, ¿no? Al momento de culminar las operaciones, realicen el procedimiento de limpieza, el proceso de limpieza. Pero ya en esta coyuntura, como lo acaba de mencionar Paolo, pues ha variado, ¿no? Sobre todo en algunas áreas de la empresa, ¿no? Claro, eso es todo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Listo, gracias. Una última pregunta tengo en este caso dentro del chat, más que todo sobre el tema de las herramientas que usas, un tema de disponibilidad. Bueno, le voy a ceder la palabra a Rubén Vergara. A ver, un segundito, vamos a buscarlo. Perfecto. Listo, Rubén, te cedí el micro, a ver si lo puedes activar.
Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, 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 le escucho. Ingeniera, nuevamente agradecerle justamente por la ponencia, está muy clara, muy interesante. Estaba solicitando que si podría ser factible que nos faciliten algunos de los instrumentos que han utilizado. Por ejemplo, he estado mirando con bastante, digamos, curiosidad el tema de las fichas de diagnóstico de 5S, que mostraban una serie de criterios para poder evaluar cada 5S. Había unos gráficos y también un plan de 5S. También estaba observando que utilizaban otras herramientas como la distribución de almacenes y un aplicativo para registrar los stocks para poder eliminar esos movimientos que nos estaban comentando que se realizaban en los almacenes. No sé si sería posible que nos faciliten en los correos como nos hacen, como lo bien lo están haciendo en las últimas ponencias. Ya, a ver, nosotros trabajamos bajo una metodología, ¿no? Que ha sido desarrollada por el equipo de asistencia técnica del CITECAL, y durante el proceso de implementación, todos los formatos que nosotros utilizamos también han sido desarrollados por el equipo de asistencia técnica. En este caso, tendríamos que consultar qué tan factible es poder proporcionar estas herramientas. No sé si por ahí, Paolo, podríamos consultarlo, ¿no? Bueno, a ver, para un poquito delimitar esta parte, hay varias herramientas que hoy se están compartiendo, sean aplicativos de Excel, entre otros. Entonces, creo que sí va a haber la posibilidad de compartir las herramientas que se van a usar porque, bueno, por la coyuntura que estamos teniendo, parte de los servicios, por ejemplo, que se va a brindar el CITECAL van a ser de manera virtual. Por lo tanto, ahora, digamos, las empresas van a tener que hacerse un autodiagnóstico en seguimiento con nosotros, ¿no? Entonces, va a haber la probabilidad de que absolutamente todos los archivos que nosotros vamos a brindar en el tema, que realizamos en el tema de diagnósticos, vamos a compartirlos directamente con las empresas interesadas, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a ser factible. Ya, sí, sí. Como les dice Paolo, Okay. en este caso sí podríamos proporcionarle todas las herramientas, y sobre todo, como les dice, ¿no? Les comenta Paolo que por esta coyuntura nosotros las asesorías que soliciten las empresas las vamos a dar a todas las empresas que las soliciten, pero lo vamos a hacer a través, lo vamos a hacer virtualmente, ¿no? A través de sesiones virtuales, ¿no? Vamos a capacitarlos, vamos a todo el personal, si es necesario, pero a través de reuniones virtuales. Perfecto, ingeniera. ¿Podría hacer algunas consultas acerca del tema? Te escucho. Sí. Estaba escuchando con bastante interés el tema de que uno de los puntos principales antes de pasar a la implementación es sensibilizar a la gerencia, dado que finalmente ellos nos tienen que facilitar los recursos, la disponibilidad de tiempo, muchas veces, ¿cierto? Exacto. Pero ustedes saben que muchas veces la gerencia o los administradores o los dueños de la empresa no les interesa tanto el tema del orden, la limpieza, sino es un poquito más el tema de que ver ciertos indicadores financieros. Mi pregunta es, ¿existen algunos indicadores claves, pero especializados en tema de 5S, que me permita ver a mí un antes y un después y también ver a un ahorro de costo de tal manera que al dueño de la empresa, digamos, le interese finalmente invertir? Porque finalmente sus decisiones pasan por eso, ¿no? De ver el tema de costos y ver si realmente esto le puede ser rentable. Claro. Y otra pregunta es, el tema del, escuché que se podía utilizar la herramienta de Pocayoke para el tema de ordenar, ¿no? Mi pregunta es si existe algún De ejemplo, un ejemplo estandarizar. de Pocayoke que ustedes han implementado de repente en la empresa, algo puntual, porque entiendo que la charla tampoco no nos podemos extender demasiado. Ya. Disculpen, ingeniera, que haga tantas preguntas. No hay ningún problema. Sí, mira, dentro de los indicadores que se maneja, hay varios indicadores que se pueden manejar dentro de lo que es 5S, como por ejemplo, dentro de los más básicos te menciono, ¿no? Reducción de tiempos en búsqueda de materiales, de traslado,
pueden ser tiempos de inactividad de la máquina, ¿no? Puede ser uno de los indicadores, pero uno de los indicadores muy importantes puede ser porcentaje de rendimiento, ¿no? Que básicamente es que lo podemos calcular, tiene relación con los productos que se fabrican correctamente, ¿no? Es decir, sin reprocesos, ¿no? Entonces, este porcentaje de rendimiento, el hecho que digamos, los empresarios vean que se está disminuyendo el tema de reprocesos, el tema de defectos, es un indicador también, porque el que no se generen productos defectuosos va a permitir que digamos, no tengamos que incurrir en costos por el uso de materias primas, por el uso de maquinaria, por el uso digamos, incluso del personal, ¿no? Entonces, como les decía, uno de los desperdicios son los productos defectuosos. Y si nosotros estandarizamos los procedimientos, vamos a poder reducir este porcentaje de números defectuosos, ¿no? Entonces, eso también sería un indicador bastante importante que se puede manejar dentro de la implementación de lo que es la 5S Kaizen, ¿no? Que es un tema bastante importante para gerencia. Lo que pasa es que los gerentes, bueno, muchos de los, digamos, los dueños de empresas, digamos, no conocen mucho de los beneficios de esta herramienta, ¿no? No conocen en profundidad qué es lo que se busca, ¿no? Con esta metodología, que no simplemente es un tema visual, ¿no? No es simplemente tener un área ordenada. Va mucho más allá, ¿no? De un tema de un aspecto físico de la planta, ¿no? De mejoras físicas en los puestos de trabajo. Como ustedes han podido identificar, el concepto es mucho más interiorizado, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Ingeniera, disculpe, ¿es válido, por ejemplo, que si yo comienzo a aplicar la primera S, que es clasificar innecesarios de necesarios, todas esas máquinas, todos esos materiales que he logrado recuperar, lo puedo cuantificar en dinero e indicar que es finalmente dinero recuperado, ¿no? De lo que podría haber malgastado o invertido mal? Y eso Exacto. también podría presentarlo como un indicador también económico, financiero, para que saben que Exacto. gerencias siempre les gusta tomar decisiones en base a estos tipos de indicadores, no tanto el indicador de productividad o eficiencia, que también les sirve, pero muchas veces no lo consideran, no lo interiorizan rápidamente. No, sí, de hecho, como les comentaba en el caso que implementamos, en el caso de éxito que acabo de presentar, en el proceso de implementación de la primera S, les mencionaba que nosotros establecimos una zona de descarte, ¿no? Donde en esa zona de descarte trasladábamos todos los elementos innecesarios. Y obviamente estos elementos innecesarios no es que se desechen nada más, sino que, como tú mencionas, hay que hacerle un plan de acción para ver que de todos estos elementos que están en la zona de descarte, cuáles los podemos vender, cuáles de repente lo podemos utilizar en otra área, o no sé, pero la idea es poder recuperar cierta inversión que ha realizado, en este caso, los dueños de la empresa, ¿no? En este caso, gerencia. Y eso, como bien lo has podido comprender, es un indicador, definitivamente. Ingeniera, disculpe, El y el gerente ejemplo está de Pakayoke, recuperando, ¿no? ¿a qué se refería con esta palabra japonesa, Pakayoke? A ver, un ejemplo, eso lo implementamos, por ejemplo, Pakayoke es a prueba de errores, ¿ya? Entonces, esto lo implementamos no en una empresa de calzado, pero fue en una empresa que hacían empaquetaduras, ¿no? Entonces hicimos como ciertas, lo que pasa es que ellos manejaban mucho temas de medidas para hacer este tema de las empaquetaduras, ¿no? Muchas restricciones. Entonces nosotros hicimos como, no sabría, como que no tengo la imagen. ¿Como un patrón para medir? Como un patrón para que medir ahí estos productos, ¿no? Para que no, digamos, no salirnos
ya estaba estandarizado, digamos, ¿no? Entonces era un patrón que se elaboró en este caso, ¿no? Entonces esto facilitaba mucho. Pero para que la mayoría de las personas se puedan dar cuenta de lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Un caso muy común que lo puedo relacionar con lo cotidiano, es que, por ejemplo, cuando ustedes van a los cajeros automáticos, para que todos me puedan entender a qué me refiero cuando hablo de Pocayoke, y hacen una transacción, por ejemplo, en el cajero automático, cuando terminas de realizar la transacción, hay una alarma que suena inmediatamente, que te indica que no has retirado tu tarjeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sistema es un Pocayoke, porque imagínate que si no estuviera, ¿cuántas personas hubieran olvidado de repente su tarjeta? ¿No? Entonces, claro, o sea, podría entenderlo como una señal luminosa, una señal sonora que me alerta sí, antes de provocar el error. Exacto, hay muchos tipos, ¿no? Hay que se pueden desarrollar Pokayokes, pero básicamente el concepto es que se eviten errores dentro de un proceso productivo, ¿no? Entonces, esos son los Muchas Pokayokes. gracias, ingeniera. Muchas gracias. Listo, Lili. Bueno, por motivos de tiempo, algunas preguntas van a ser respondidas por interno mediante el correo. Más bien, muchísimas gracias. Y Lili, te dejo continuar con las preguntas que pudieron haber dejado en la inscripción. Puedes continuar. Ya, a ver, algunas preguntas que me han formulado dentro de la inscripción son las siguientes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son las 5S? ¿Cómo mejora nuestra productividad? Y si es aplicable a todo tipo de empresa de producción o servicios, ¿no? Ya creo que a la mayoría le ha quedado un poco más claro qué son las 5S. Es una metodología que se enfoca en la eliminación de desperdicios y que busca incrementar el tema de productividad y mejorar las condiciones de seguridad. Ahora, si se puede aplicar a empresas tanto de producción como de servicios, sí, la metodología de 5S se puede aplicar en todos los rubros, en todos los, primero que se puede aplicar en todas las áreas de una empresa de producción y también se puede aplicar a una empresa de servicios, ¿no? No hay una limitante. Otra pregunta es, perfectamente implementado y aplicado 5S ¿nos permite obtener alguna ISO? Bueno, recuerden que para obtener una ISO lo que te pide es que tengas tus procesos estandarizados, ¿no? Y justamente lo que te permite la 5S es trabajar la estandarización de tus procesos. Tenemos una empresa que ha iniciado justamente con la implementación de 5S, es una empresa grande, que ha iniciado con la implementación de 5S con nosotros y actualmente ya tiene la ISO, ¿no? Y la 5S es la base, es una herramienta de mejora de la calidad también, entonces es la base para que ustedes puedan ir implementando progresivamente todo este tema de la ISO, ¿no? ¿Qué aspectos deberíamos de considerar que ayuden a... Ay, no puedo ver la pregunta bien porque me tapa la... ¿Qué aspectos deberíamos considerar que ayuden a evitar el fracaso de la implementación de la metodología? Como les decía, lo primero que deberíamos hacer es sensibilizar a gerencia, ¿no? Que gerencia esté convencido de que esta es una metodología que les va a permitir realizar mejoras en la empresa y que enfocados en temas de productividad, ¿no? Y de costos, sobre todo, que nos va a permitir reducir nuestros costos. Y otro de los aspectos que deberíamos tener en cuenta es que para que sea exitosa esta implementación, tenemos que contar con el involucramiento de todo el personal, porque esta metodología es un cambio en el hábito y en la actitud de las personas. Casos de éxito de la implementación de la metodología de 5S Kaizen. Nosotros ya hace bastantes años en el CITECAL con otros profesionales incluso se viene implementando toda esta metodología de lo que es 5S Kaizen, ¿no? En este caso, bueno, no sé si, bueno, ya es público, ustedes pueden incluso entrar en la página del CITECAL
y ahí van a poder ver algunos videos de los casos de éxito que hemos implementado. Pero por nombrar alguno, podríamos mencionarles, por ejemplo, la empresa Haxa y la empresa Leathercore, ¿no? Por mencionar a uno, ¿no? También hemos trabajado con otras empresas de calzado también, que se dedicaban a la producción de calzados para niños, para calzados de dama, ¿no? Hay varias empresas, pero bueno, por mencionarles algunas, ¿no? ¿Qué estrategias usar para comprometer a gerencia para que implemente las 5S? La estrategia que nosotros utilizamos básicamente es tener una reunión con gerencia. Nosotros, el primer contacto que hacemos con la empresa es con el gerente, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es explicarles en qué consiste esta metodología, cuáles son los beneficios que se pueden obtener a través de la implementación de esta metodología, y una vez que ellos puedan interiorizar el concepto, tengan claro en qué consiste, recién en ese caso podríamos empezar, ¿no? Pero básicamente es sensibilizar, en este caso, a gerencia, ¿no? Ellos tienen que estar convencidos. ¿Qué indicadores claves nos permiten medir el éxito? Eso ya lo habíamos conversado hace un momento. Y uno de ellos, lógicamente, es el de reducir los costos a través de la reducción de productos defectuosos también, ¿no? Y en la recuperación, como lo habíamos conversado, que se hace al establecer un plan de acción para aquellos elementos innecesarios dentro de la empresa, ¿no? Esas son todas las preguntas. Por mi parte, solo agradecerles por haber participado en este webinar. Nada, y invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, y recuerden que nosotros estamos con la disponibilidad para apoyar a las empresas en la implementación de estas herramientas. Lo único que tendrían que hacer en este caso, debido a la coyuntura, es contactarse con nosotros, y nosotros podríamos asesorarlos en toda la implementación de esta metodología, pero a través de reuniones virtuales, ¿no? Ya hemos desarrollado una metodología para poder implementar esto en sus empresas de manera remota, ¿no? Solo eso, y bueno, deseo en este caso la palabra a Paolo. Bueno, gracias Lili, muchas gracias a todos en este caso por estar presentes en la charla, es una charla bastante interesante. Hacerles recordar nuevamente que, bueno, parte de esta metodología se va a requerir, digamos, como filosofía al momento de implementar el protocolo de seguridad y control contra el COVID. Recordemos que es algo que nos está pidiendo el Estado más que todo para salvaguardar la salud de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, es bueno en este caso tener esto en cuenta. También hacerles presente de que, bueno, todo esto está en el Facebook, van a poder ustedes visualizarlo en cualquier momento, tanto la charla de hoy como la charla del día de ayer. Y los invito también a que se puedan inscribir a aquellas empresas que están interesadas en tener consultas sobre la elaboración del plan para presentar al MINSA. Poder inscribirse porque ya comenzamos a agendar a varias empresas el día de mañana para poder hacer las reuniones virtuales, ¿no? Y poder, digamos, dar los últimos retoques a este plan y la empresa ya pueda presentarlo pues por la página web tal cual como explicamos el día de ayer. Bueno, conmigo sería todo. No sé si, Flor, ¿tendrías algunas palabras o estaríamos cerrando por ahí? Muchas gracias a todos por estar presentes durante todo lo que ha durado este webinar y muy buenas noches.